Ahora, después de haber visto estos 5 ejemplos de las nuevas realidades que nos caracterizan, todo eso nos caracteriza como consecuencia de la obra redentora de Jesús. Después de haber visto todos esos beneficios, quizás tengas una pregunta muy práctica. Si todas esas cosas caracterizan mi vida, ¿por qué no experimento más victoria en mi vida diaria? ¿Por qué sigo pecando si soy parte de la nueva creación? Si soy el nuevo hombre. Es una pregunta muy buena y bastante importante. La respuesta no es muy fácil y tiene varios ángulos que se debe considerar. No obstante, por ahora, vamos a compartir solamente uno de los ángulos. Algo que es muy importante, pero poco entendido en el mundo evangélico en la actualidad. El tema de nuestra ubicación en la historia. Esta es nuestra sexta nueva realidad. Nuestra sexta nueva realidad es esta. Se trata de nuestra presente ubicación en la historia. Vivimos en el ya y el todavía no. El momento histórico en el cual nos encontramos influye mucho en cómo interpretamos la vida. Me acuerdo hace varios años cuando había un debate muy fuerte dentro de muchas iglesias evangélicas sobre el estilo de música que se cantaba en los cultos. Algunas iglesias decían que solamente deberíamos cantar los himnos antiguos, mientras otras iglesias solo querían cantar los coros más contemporáneos. En muchas iglesias ese conflicto causó una división notable. Una cosa que me ayudó a mí a manejar esa tormenta era entender los diferentes contextos en los cuales los distintos hermanos se encontraban. Los hermanos de mayor edad se encontraban en una situación donde todo estaba cambiando. Las tradiciones con las cuales ellos habían crecido en su fe, la música que cantaban en los momentos más importantes de su caminar espiritual y las estructuras y formas del cristianismo que siempre habían sido preciosas para ellos en su crecimiento. Todas esas cosas estaban cambiando rápidamente. Por el otro lado, los hermanos más jóvenes se encontraban en un contexto donde por fin las cosas estaban cambiando y donde ellos sentían por primera vez que podían expresar su fe a través de música que les hablaba a ellos, que podían formar tradiciones que tenían sentido para ellos y veían nuevas estructuras y formas que los dejaban identificar plenamente con su fe. Aquí radicaba una parte importante del problema. Los dos grupos se encontraban en un momento histórico, en un contexto diferente, y este contexto los afectó mucho. Mi punto es que el contexto histórico en el cual nos encontramos es muy importante para todo cristiano porque afecta el desarrollo de nuestra fe, especialmente cuando pensamos en el plan de Dios para la historia. Cuando se trata de la historia de la redención, o sea, el plan global de Dios para la historia, ¿dónde nos ubicamos? ¿Cuál es nuestro contexto en esa gran historia que Dios está relatando? Esta pregunta es muy importante para entender nuestro tema de la transformación espiritual, porque explica por qué no siempre experimentamos la plenitud de las promesas y bendiciones que nos pertenecen en Cristo Jesús. Por ende, tenemos que considerar este tema de nuestra presente ubicación en la historia. Pero antes de poder ubicarnos en la línea de tiempo de la historia de la redención, tenemos que reflexionar brevemente sobre la óptica que los judíos del primer siglo tenían sobre la historia. O sea, ¿cuál fue la óptica de los judíos sobre la historia cuando Jesús entró en la escena y cuando la iglesia nació? Por lo general, los judíos veían la historia como una progresión continua, empezando con creación y terminando con el juicio final. No obstante, esa línea recta de la historia tenía dos etapas muy marcadas. Es decir, los judíos creían que la historia se dividía en dos grandes épocas, el presente siglo y el siglo venidero. Esas dos épocas iban a seguir en línea la una a la otra.
la primera etapa en la historia, este siglo presente, era la realidad en la que ellos, cuando Pablo escribe, en la cual ellos estaban viviendo. Este siglo presente se caracterizaba por el pecado, la enfermedad, el sufrimiento, la contaminación, la muerte, etcétera, etcétera. O sea, representaba para ellos el mundo caído en el cual el ser humano ha vivido desde el tiempo de Adán. Este siglo era un tiempo de oscuridad, de lucha, de problemas, de aflicciones. No obstante, ellos tenían mucha esperanza en un cambio radical que iba a inaugurar una nueva época, un nuevo momento en la historia, lo que ellos llamaban el siglo venidero. Para ellos, cuando ese cambio radical ocurra, todos los problemas y el sufrimiento del presente siglo malo serán corregidos. Ese siglo venidero que vendrá es la época mesiánica. La época que Dios va a inaugurar con la venida de su Mesías. Será, según ellos, un tiempo de paz y prosperidad, un tiempo de santidad y gozo, un tiempo de victoria y libertad. Los judíos sufrían en el presente siglo, pero anhelaban y soñaban con el siglo venidero que iba a ser una nueva realidad llena de bendiciones y prosperidad. Pero, ¿cuál fue la óptica de los cristianos sobre la historia? Bueno, de alguna manera fue igual que con los judíos. Por ejemplo, Jesús hablaba de las dos épocas. En Mateo 12:32, Jesús comenta que el que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Pablo también creía en los dos siglos, el presente y el venidero. Efesios 1:21, Pablo menciona que Cristo ha sido exaltado sobre todo principado y autoridad, poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Entonces, en este sentido, la óptica cristiana era igual a la de los judíos. No obstante, la similitud termina allí. Para el Nuevo Testamento, aunque la historia de la redención consistía en dos etapas, esas dos etapas no seguían en una sola línea recta. Más bien, la segunda etapa empezó antes de la terminación de la primera etapa. Es decir, el siglo venidero se inauguró mientras el siglo presente todavía estaba en pie. ¿Cómo es eso? Bueno, sencillamente la llegada de Jesús empezó el fin del inicio y el inicio del fin. Es decir, con la primera venida de Cristo y su obra redentora, se inició el siglo venidero aún antes de que el presente siglo malo hubiera terminado. Por lo tanto, podemos decir que los cristianos vivimos entre dos siglos. Nosotros vivimos en la superposición de las dos edades, la presente y la venidera. O sea, la idea es que la ubicación de los cristianos es única. Vivimos en medio de dos realidades distintas. Por un lado, todavía tenemos que caminar en medio de este siglo presente, un tiempo gobernado por el principal enemigo de Dios, Satanás. Como Pablo dice en 2 Corintios 4:4, Él es el Dios de este mundo, este siglo. Todavía tenemos que sufrir sus ataques y sus mentiras. No obstante, este siglo presente está llegando a su fin. Por ende, Pablo anuncia en 1 Corintios 7:31, la apariencia de este mundo se pasa. O sea, nuestro enemigo y el ambiente donde él prospera todavía existen. Y él sigue gobernando la oscuridad. Pero ya no tiene la misma autoridad sobre los hijos de Dios. Los seguidores de Jesús han sido rescatados de su dominio y trasladados a un nuevo dominio, el del reino del Rey Jesús. Por lo tanto, los creyentes pueden vivir
con los valores del reino de Dios, aún en medio de este siglo malvado, puesto que somos ciudadanos del reino celestial y ya no del reino de este mundo. Sin embargo, los creyentes ejercen su ciudadanía en medio del antiguo dominio de oscuridad. Viven entre dos realidades: el siglo presente malo y el siglo venidero ya inaugurado por Cristo Jesús. Para el cristiano, el futuro ha invadido el presente. Aunque el presente siglo malo sigue en pie, el futuro, el siglo venidero, ya empezó. El creyente vive, por eso, en el ya, o sea, el siglo venidero llegó, el reino de Dios, la nueva creación se inauguraron en Cristo, pero todavía vive en el todavía no. El presente siglo malo con todas sus luchas y los conflictos constantes sigue en pie. Vive entre los dos tiempos, en la superposición de dos épocas, esperando ese momento cuando Cristo vuelva y Cristo va a instituir por completo su reino eterno y destruir por completo todos sus enemigos. Como escribe un autor, la nueva vida del creyente es una experiencia ambigua, porque sigue viviendo en el siglo antiguo. Ha sido liberado de su poder, pero debe seguir viviendo en él. Hasta ese momento, el cristiano experimenta la constante tensión de vivir entre los tiempos, entre las dos realidades. Ahora, este concepto de la vida en el ya y el todavía no es muy común en las cartas de Pablo. Por ejemplo, miren lo que dice Gálatas 2:20. Pablo afirma: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. En este pasaje, Pablo ilustra claramente la tensión que vivimos como cristianos en el ya y el todavía no. Hay tres principios que Pablo enfatiza. Primero, Pablo afirma que él había sido crucificado con Cristo. Esta es una realidad histórica. No es un sueño, no es una mera opinión, es su realidad. La consecuencia de ese acto histórico es muy concreta. Ya no vivo yo. Es decir, Pablo realmente murió. Su antigua vida llegó a su fin cuando él se convirtió a Cristo. No obstante, Pablo continúa y agrega un segundo principio que parece contradecir el primero. Pablo anuncia que aunque él murió, todavía vive en la carne. O sea, muerto, pero vive. ¿Cómo es eso? Bueno, la idea es que su vida antigua terminó. Su identidad antigua cambió. Pablo fue crucificado con Cristo. Murió al pecado, murió a la ley y crucificó la carne. Son cosas que es verdad. Todo eso es verdad. No es sueño, no es opinión, no es una idea loca. No, es verdad. Es un hecho. No obstante, Pablo reconoce que todavía tiene que seguir viviendo en este cuerpo de muerte, este cuerpo terrenal, débil y contaminado por la mugre de este mundo. Ahí está la tensión. Pablo es a la vez muerto y vivo. Su antigua vida murió, pero Pablo tiene que vivir su nueva vida metido en el presente siglo malo, con todas las limitaciones y problemas de la humanidad, todos los problemas del pecado y de este siglo presente. Entonces hay una tensión entre esas dos realidades, del ya, de que se inauguró todo la plenitud, la nueva creación, el siglo venidero, se inauguró en Cristo. Pero él todavía no, porque todavía vivimos en este siglo presente. Ahora, ¿cuál es la solución a esa tensión?
Pablo expresa la solución a través del tercer principio que vemos en Gálatas 2:20. La nueva vida es una vida de fe. O sea, este tercer principio dice que como consecuencia de esa tensión entre el ya fue crucificado con Cristo y él todavía no, todavía tiene que vivir en la carne, es decir, en su humanidad. Entre ahí, Pablo tiene que vivir por fe. Las realidades del siglo venidero, aunque le pertenecen de verdad, están en camino, están por llegar en su plenitud cuando Cristo regrese. Entonces Pablo no siempre las puede experimentar en su totalidad en el presente. Por lo tanto, tiene que vivir por fe, confiando en las promesas de Dios y esperando el momento de la consumación final de las promesas de Dios, cuando el reino de Dios llegue en su estado final. La vida del ya y todavía no es una vida de fe, una vida de confianza en Dios mientras esperamos el regreso de Cristo para la consumación de toda la historia y para que podamos recibir la plenitud de todas esas promesas. Hermanos, los seguidores de Cristo vivimos en una tensión muy clara entre el presente siglo malo y el siglo venidero. Vivimos entre el ya de la inauguración del reino de Dios en Cristo y el todavía no, porque la plenitud del reino todavía no ha brotado en su forma completa. Vivimos por ende por fe, reconociendo esta tensión entre la certeza de nuestra nueva realidad y la espera de poder experimentar la plenitud de esa nueva realidad en nuestro día a día. Ahora, ¿cuáles son algunos ejemplos claros de esa tensión en la cual vivimos por vivir entre los tiempos en el ya y todavía no? La Biblia menciona un montón, una variedad de ejemplos de esa tensión entre el ya y todavía no. Déjenme solamente mencionar algunos ejemplos. Primero, aunque hemos sido librados del poder de Satanás, no obstante, estamos en una guerra con él. Es una tensión entre el ya y todavía no. Segundo, aunque hemos sido rescatados de este siglo presente malo, todavía vivimos en este mundo y diariamente enfrentamos la influencia malvada de este siglo. Es una tensión entre el ya y el todavía no. 3. Aunque vivimos en el reino de Dios, esperamos la venida de su reino. Número 4. Aunque hemos crucificado la carne, todavía luchamos diariamente con las pasiones e inclinaciones de la carne. Es parte del ya y todavía no. Aunque estamos sentados con Cristo en los lugares celestiales, seguimos caminando en la mugre de este mundo. Es una tensión, ¿no es cierto? Número 6. Aunque somos parte de la nueva creación, todavía esperamos ese día cuando venga la nueva creación en su plenitud. Es una tensión entre el ya y todavía no. Aunque hemos resucitado con Cristo, esperamos el día de nuestra resurrección. Es una tensión entre el ya y el todavía no. Número 8. Aunque hemos sido redimidos por Cristo, esperamos el día de nuestra redención. Aunque hemos sido santificados, todavía luchamos con la impureza y por ende nos exhorta a limpiarnos. Aunque hemos muerto al pecado, todavía tenemos que luchar con el pecado cada momento de cada día. Aunque hemos sido adoptados, esperamos para la realización final de nuestra adopción. Todas esas son tensiones entre el ya y todavía no. Y esta tensión es algo real que enfrentamos todos los días. Por lo tanto, es algo que tenemos que tomar en cuenta cuando pensamos en este tema de la transformación espiritual. Uno de los motivos por el cual no siempre experimentamos la victoria sobre el pecado y sobre la vida antigua que realmente nos pertenece en Cristo es justamente por nuestra ubicación en la historia. Vivimos en esa tensión constante entre el ya y el todavía no. Tenemos varias promesas increíbles que traen una variedad de beneficios y recursos para nuestra vida espiritual. No obstante, en esta vida terrenal, la vida en la carne, como expresa Pablo, la batalla sigue rugiendo y nuestras debilidades siguen mostrándose. Por ende, no siempre avanzamos como deberíamos.
No siempre vivimos consecuente con nuestra nueva realidad. Como expresa un autor, por consiguiente, la transición desde el pecado y la muerte del siglo antiguo a la vida del siglo nuevo es todavía parcial, aunque real. En el siglo antiguo no se puede experimentar todo lo que significa el nuevo siglo. Así pues, el creyente vive en una tensión entre escatología vivida y escatología anticipada. Esta realidad me hace pensar en una experiencia que tenía como joven. Mi madre solía cocinar una salsa roja para nuestra familia numerosa. Me encanta comer salsa roja con espagueti. Te digo, ya tengo hambre. Bueno, cuando mi madre cocinaba la salsa roja, era un proceso que demoraba literalmente horas y horas. Ella echaba todos los ingredientes en una olla grandote y los dejaba todo el día cocinándose sobre un fuego lento. Durante el día, el olor llenaba la casa y siempre se me abría el apetito. Cuando ya no podía aguantar más, yo entraba en la cocina y le preguntaba a mi mamá si fuera posible que yo tuviera una pequeña pruebita de esa salsa. Y ella me decía que no, porque todavía no estaba lista. Yo salía, molesto, ¿no? Triste. Porque solamente quería saborear esa salsa. Bueno, salía triste y todo, pero yo regresaba una hora después con el mismo pedido. Y ese proceso seguía hasta que por fin mi mamá me decía, ven hijo, ven. Te voy a dar una pequeña muestra de la salsa. Entonces ella tomaba un pedazo de pan y lo bautizaba en la salsa roja y me lo daba. Y yo, qué rico. Bueno, después ella me mandaba a jugar o a hacer otra cosa y me decía, más tarde la salsa va a estar totalmente lista. En ese momento puedes tener todo lo que deseas. Ahora solamente te doy una pruebita. Más tarde vas a tener la plenitud de toda la salsa. ¿Sabes lo que mi madre estaba haciendo? Me estaba dando una muestra del futuro, dejando que yo pruebe alguito del tesoro prometido antes de su tiempo. Esa es la idea del ya y todavía no. De vez en cuando Dios nos da una pruebita de la vida de la nueva creación, los tesoros del siglo venidero, pero nos dice, espera, porque pronto vas a poder experimentar la plenitud de todo lo prometido. Hermanos, nos pertenecen ya una variedad de recursos, bendiciones y privilegios que son parte de nuestra herencia como ciudadanos del siglo venidero. No obstante, no siempre podemos experimentar en el día a día esas cosas. Por lo tanto, tenemos que vivir por fe, reconociendo que esos tesoros representan nuestra nueva realidad, pero que tenemos que esperar el día cuando los podemos disfrutar en su plenitud. Todo porque vivimos en ese espacio único en la historia, el ya y el todavía no. Es importante que los cristianos entiendan en todo este sentido este tema de nuestra nueva realidad. El tema se trata del hecho de que por estar en Cristo ya no podemos vivir solamente por nuestra experiencia. No podemos vivir solamente en base a lo que vemos y tocamos y experimentamos. Nosotros tenemos que vivir en base a lo que es la verdad. Por las verdades invisibles, las verdades eternas. No nos parecen reales, pero son reales. Dios nos ha dicho que esas 6 aspectos de nuestra nueva realidad son verdaderas. Son reales. Como expresa Pablo en 2 Corintios 4, 16 a 18. Por tanto, no desmayamos
Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. ¿Por qué? Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. En todo este tiempo, hermanos, de sufrimiento y lucha, a pesar de todas las debilidades y derrotas, nosotros tenemos que mirar más allá de lo obvio, más allá de lo que vemos y experimentamos. Nosotros tenemos que fijarnos en realidades invisibles, confiando en palabras antiguas y esperando la realización de promesas que parecen imposibles. Nuestra nueva realidad. Rescatados de este siglo presente, unidos con Cristo y copartícipes en su obra redentora, con una nueva identidad y una victoria real sobre el pecado, sobre la ley, sobre el diablo. Ciudadanos de una nueva creación y mucho más. Aunque no parece real, aunque parece contradecir nuestra experiencia, aunque parece estar tan lejos, es nuestra realidad. Es esa realidad, esas promesas, esas palabras que tienen que gobernar nuestras vidas y que tienen que servir como la base de nuestro avance en la vida espiritual. Esa es nuestra nueva realidad.